After the break, one of the brothers handed me a newspaper with an article in it. Después del receso, uno de los hermanos me mostró el periódico con un artículo interesante And it was speaking concerning the topic we were just talking about. que habla acerca del tema que estuvimos hablando antes del receso. El tema es: el alcoholismo es puerta para las demás drogas. Los profesionales hablan sobre las adicciones y el costo social de las enfermedades en Guatemala. The world even knows that alcohol is something not to be messed with. Aún el mundo sabe que el alcohol es algo con lo que no debemos mezclarnos. And like all sin, Y como cualquier otro pecado, shut the door and keep it shut. debemos cerrar esa puerta y mantenerla cerrada siempre. We don't want to let the door open to the enemy. No queremos abrir la puerta al enemigo, We aren't servants of the enemy. porque no queremos ser siervos del enemigo. We're servants of the living God. Somos siervos del Dios vivo, So we don't open the door to sin. así que no debemos abrirle la puerta al pecado. We can do this by having a personal devotional life with the Lord. Debemos hacer esto teniendo una vida personal en devocionales con el Señor. Jesus spent much time in prayer. Jesús pasaba mucho tiempo en oración. If the Lord Jesus spent time in prayer, Si el Señor Jesús pasaba tiempo en oración, don't we need to spend time in prayer? ¿no creen que nosotros debemos también pasar tiempo en oración? A good leader spends time in prayer. Un buen líder pasa tiempo orando. Before Jesus chose his disciples, Antes de que el Señor Jesús escogiera a sus discípulos, he spent the night in prayer. pasó toda la noche orando. And when workers are added to the team, Y cuando los trabajadores, otras personas que van a trabajar en el equipo, it must be done through prayer. debemos orar para escogerlos. Samuel was a mighty man of God. Samuel era un hombre poderoso de Dios. He knew the heart and thoughts of God. Él conocía el corazón y los pensamientos de Dios. And when he went to David's house to anoint a king, Cuando Samuel fue a la casa de David para ungir a uno por rey, all of David's brothers passed before Samuel. todos los hermanos de David pasaron frente a Samuel. And Samuel saw the first one that was strong and mighty and said, "This must be the Lord's anointed." Samuel vio al primero que era fuerte y grande y dijo: este debe ser el ungido de Jehová. But God, who looks on the heart, Pero Dios, que ve los corazones, chose the little one, the young one. escogió al pequeño, al jovencito. He chose David. Escogió a David. So when the team is gathered together, Así que cuando el equipo se reúne, when workers are given assignments, cuando a los que trabajan se les da una tarea que hacer, it's not by our natural understanding. no debemos hacerlo con nuestro entendimiento natural. But Lord, you know the end of the matter. Pero el Señor conoce el fin del asunto. You know what is best. Señor, tú conoces lo que es mejor. The leader must have a personal devotional life with the Lord. Un líder debe tener una vida personal en devocionales con el Señor. Jesus sent the disciples across the Sea of Galilee. El Señor envió a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea. And he stayed back and prayed. Y el Señor se quedó en tierra orando. And while he was in the mountain praying, he saw a storm. Y cuando él estaba en el monte orando, él vio que venía la tormenta. And he walked out on the water to help them. Y él caminó sobre las aguas para ir a ayudarlos. It was from the spot of spending time with the Lord. Y todo esto provino porque él estaba ahí pasando tiempo con el Señor, Spending time with his heavenly Father, pasando tiempo con su Padre Celestial. that he could help the needs of others. Así él podía ayudar las necesidades de otros. The disciples asked Jesus to show them the Father. Los discípulos le preguntaron a Jesús y le pidieron que le mostrara al Padre. He could show them the Father Él sí podía mostrarles al Padre, because he knew the Father. porque él conocía al Padre.
How do we get to know someone? ¿Cómo es que podemos llegar a conocer a alguien? We spend time with them. Pasando tiempo con esa persona. How do we get to know the Lord? ¿Cómo podemos llegar a conocer al Señor? We spend time with Him. Pasando tiempo con Él. And at times, it can be a struggle, it can be hard. A veces puede haber luchas, puede ser difícil, But as we give ourselves to the Lord, we learn how to pray and spend time with Him. pero mientras nosotros nos entregamos al Señor y pasamos tiempo con Él, We quiet ourselves in God's presence. entonces estamos ahí en quietud en la presencia del Señor. And we wait and get the mind of the Lord. Y esperamos y recibimos el pensamiento del Señor. I have found many times when I sit down to pray, Yo muchas veces me he encontrado que estoy sentado ahí orando, I start praying, comienzo a orar, and if I'm not careful, I think about all the jobs that aren't done. y si yo no tengo cuidado, entonces mi mente empieza a pensar en todas las cosas que tengo que hacer. So I'll take a piece of paper Así que yo tomo un papel and I'll write the job down that isn't done yet. y apunto esa tarea que tengo que hacer que no he hecho. And then I continue to seek the Lord. Y entonces empiezo a orar de nuevo. It's amazing how our mind and soul can race when we try to quiet ourselves before the Y es Lord. increíble cómo nuestra mente y nuestra alma están ahí en lucha mientras nosotros tratamos de estar en quietud en la presencia del Señor. But we've got to set those things aside. Pero tenemos que poner todas esas cosas a un lado. We've got to meet with the Lord. Debemos encontrarnos con el Señor. And sometimes we pray and the heavens just open. A veces oramos y los cielos se abren And everything's just wonderful. y todo es maravilloso. And sometimes we pray and it's just work. Y a veces estamos orando y es un trabajo duro. But the Lord says men ought to pray and not to faint. Pero el Señor dice, velad y orad y no desmayen. And Jesus taught His disciples how to pray. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. We see the Lord's Prayer in Matthew 6, 9 through 13. Vemos el Padre Nuestro en Mateo 6. He taught us after the manner of the Lord's Prayer how to pray. Ahí está la oración, el Padre Nuestro, en el versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Now, this isn't a prayer that we repeat over and over again, Esta no es una oración que debemos repetir una y otra vez, but it's a pattern, it's a way to pray. sino que es un patrón, es una manera de orar. And we come to the great one, our Father, Y nos acercamos al grande, que es nuestro Padre, and we address Him, our Father who is in heaven. y nos acercamos a Él llamándolo Padre nuestro. Thy kingdom come. Que estás en los cielos, venga tu reino. It's something to know about the purposes of the kingdom of God. Es algo que debemos saber, conocer los propósitos del reino de Dios. A leader realizes that it's not his own kingdom. Un líder se da cuenta que no es su propio reino. It's the kingdom of God that we're concerned about. Es el reino de Dios en el que debemos preocuparnos. If things in our life fall apart, Si las cosas en nuestra vida se están desmoronando, the kingdom of God still stands strong. el reino de Dios aún se mantiene firme. We need to be concerned about the things of the kingdom. Debemos estar muy preocupados y atentos por las cosas del reino. And not always do we know how to pray concerning the things of the kingdom. No siempre sabemos cómo orar acerca de las cosas del reino. That's when the wonderful gift of the baptism of the Holy Spirit comes in. Ahí es cuando toma posición el maravilloso poder del Espíritu Santo. The importance of praying in the prayer language the Lord has given us. Tener el bautismo del Espíritu Santo y la importancia de poder orar en el Espíritu. The importance of speaking in tongues. La importancia de hablar en lenguas.
if it's daily practiced, si se practica diariamente, and then we encourage others to teach and pray in the Spirit. y así animar a otros a poder enseñar y a orar con lenguas. I recommend to you the book of Acts, Les recomiendo que lean el libro de los Hechos, the book of Corinthians. el libro de los Corintios. In those books we see both Peter and Paul Y ahí vemos a Pedro y a Pablo speak concerning the baptism of the Holy Spirit. que están hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. We listen to what they have to say, Y escuchemos lo que ellos nos dicen. and they teach on the baptism of the Holy Spirit. Ellos enseñan acerca del bautismo del Espíritu Santo. And they say the evidence of the baptism of the Holy Spirit Y nos dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo is speaking in tongues. es hablar en lenguas. That's not my opinion. Esa no es mi opinión. Check it out. It's the word of the Lord. Y veamos si esa es la palabra de Dios. Let's look at Romans 8, 26 through 27. Romanos 8, 26 y 27. The Holy Spirit teaches us how to pray, or the Holy Spirit, through the Holy Spirit, Es a través del Espíritu Santo que aprendemos a orar. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. the Holy Spirit knows what we should pray. Es el Espíritu Santo el que sabe cómo debemos orar. There's times where we bring very important matters to the Lord. Hay momentos en los que venimos y presentamos situaciones muy importantes delante del Señor. And we mention them by name to our Heavenly Father. Y las mencionamos por nombre a nuestro Padre Celestial. But we don't know how to fully pray for them. Y no sabemos cómo orar de lleno por esto. When we pray in our heavenly prayer language by speaking in tongues, Cuando oramos en nuestro idioma de oración al hablar en lenguas, we know that we're praying the mind of the Lord. sabemos que estamos orando con la mente del Señor. There's some things that can only be accomplished as we pray in that prayer language. Hay cosas que solo pueden cumplirse con la mente del Señor en oración. In 1 Corinthians 14 through 15, Primera de Corintios 14, 14 y 15. here Paul is giving us instructions concerning speaking in an unknown tongue. Aquí está Pablo dándonos instrucciones de cómo hablar en otras lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. And then he finishes up in verse 18. Después continúa y termina en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. It was very important to the Apostle Paul, the mighty man of God, Era muy importante para el apóstol Pablo, este hombre poderoso de Dios, to pray in tongues, to speak with the words of the Holy Spirit. poder hablar en lenguas, hablar con las palabras del Espíritu Santo. We pray and sing in our natural tongue, Oramos y hablamos con nuestra lengua natural and we pray and sing in the prayer language that our Heavenly Father has given us. y también oramos con el idioma que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Praying in the Holy Spirit enables us to fulfill the purposes of God. Orar en el Espíritu nos permite poder estar en los propósitos de Dios. When we're full of the Holy Spirit, we have something to give to others. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos algo para darle a otras personas. Now, another thought in the personal prayer life of a leader Hay otro pensamiento en la vida personal de un líder, is spiritual warfare. que es la guerra espiritual. 2 Timothy 2, Segunda de Timoteo 2, 1 through 3, del 1 al 3 and 4 through 6. y del 4 al 6. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 1 through 3, 4 through 6. Y luego, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. A leader goes before the people to bring them into victory, Un buen líder va delante de las personas para traerlos a la victoria. to bring them into the victory that God has for them. Traerlos a la victoria que Dios tiene para ellos. When we think of warfare, we think of a soldier. Cuando pensamos en la guerra, pensamos en un soldado. Being a soldier of the Lord Jesus Christ. Ser un soldado de Jesucristo. The life of one that is in warfare has special requirements. Aquel que está en la guerra tiene que cumplir ciertos requisitos. We must not entangle ourselves with the affairs of this life. No debemos enredarnos con los afanes de esta vida. A soldier lives differently. El soldado debe vivir diferente. We have a member in our church whose son recently went through boot camp. Tenemos un miembro en la iglesia que su hijo se acaba de ir a un entrenamiento militar. A boot camp is in the United States is where they first train the soldiers. Ahí en ese entrenamiento es el primer lugar donde se entrenan a los soldados. And he was sharing with his parents how life in the military is different. Y este joven le estaba contando a sus padres cómo la vida en el ejército es tan diferente. And life in spiritual warfare is different. Y cómo la vida y la guerra espiritual es muy diferente. It isn't life as normal. La vida no es normal. He was sharing how he would go into the mess hall or where they eat at. Él les contaba cómo a él le tocaba ir a los comedores donde comen. And the commanding officer says, you have 1 minute to eat your food. Entonces el oficial se presentaba y les decía, tienen 1 minuto para comer el almuerzo. And they were allowed to eat for 1 minute. Y solo se les daba permiso de comer durante 1 minuto. After that, they were done. Después de eso se terminaba el tiempo. And this went on for quite a long period of time. Y esto sucedió por un largo tiempo. But they had to be battle ready. Pero ellos tenían que estar listos para la guerra. Can you imagine a soldier taking a half hour on the field to eat his meal? ¿Se imaginan a un soldado que se toma media hora para comer ahí en el campo de guerra? You can be shot many times in a half hour. En esa media hora le hubieran disparado muchas veces. Not only does that affect you, it's hard to get shot. No solo eso afecta a la persona, no es bueno, es que le disparen, But it affects those that you're helping, that you're fighting with. sino que también afecta a los demás del grupo con los que están peleando. Don't think it's strange. Life as a soldier is different. No piensen que esto es raro, pero la vida de un soldado es muy diferente. Paul makes mention of this in 2 Corinthians 10, Pablo también menciona esto en 2 Corintios 10. verses 3 through 6. Del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. The weapons of our warfare are not carnal. Las armas de nuestra milicia no son carnales, They are mighty son poderosas to pulling down strongholds. para derribar fortalezas. A key in spiritual warfare La clave para una guerra espiritual is to remember that. es recordar eso. The weapons that we have are not of this world. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, They're not of our own ability, no son de nuestras propias habilidades, but they are mighty through God. sino que son poderosas en Dios. Who and what do we battle against? ¿Contra quién y contra qué es que nosotros peleamos? Sometimes there may be a situation going on and we want to go out and fix it.
Tal vez hay alguna situación que está sucediendo y nosotros queremos salir y arreglarla. There's times when I've been upset Han habido veces en las que yo estoy molesto and I've wanted to put somebody's head on straight. y yo quiero componerle la cabeza a otra persona. I was going to show them a thing or two. Yo quería enseñarles una y otra cosa. But the Lord reminds me what the battle really is. Pero el Señor me recuerda de qué se trata la guerra en realidad. The battle is not in the flesh, La guerra no es en la carne, but the battle is in the spirit. sino que la guerra es en el espíritu. Ephesians 6:11 through 18. Efesios 6 del 11 al 18. It's a long portion of scripture, but we want to look at this. Es una escritura bastante larga, pero queremos verla detenidamente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. We don't wrestle in the natural, Nosotros no luchamos en lo natural, but we wrestle against spiritual wickedness in high places. sino que estamos luchando contra huestes espirituales en los lugares celestiales. And the Lord gives us weapons and things that we need to be successful in battle. Y el Señor nos da armas para que podamos ser exitosos en el campo de la batalla. The list that we just read here, Y esta lista que acabamos de leer, we want to daily consider those things. queremos considerar esto diariamente. Just like you go to your closet in the morning and get a shirt or some socks or some clothes. Así como cada mañana vamos al closet y tomamos una camisa, unos calcetines, And you put them on because they're protection and something you need for the day. y nos los ponemos porque son protección y es algo que necesitamos durante el día. Paul tells us to put on the whole armor of God. De la misma manera, Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. And when we pray, we want to consider each piece of those armor. Y cuando oramos, queremos considerar cada una de estas partes de la armadura. And we want to put them on in the Spirit. Y queremos ponérnoslas en el Espíritu. We want to be enabled to do that battle which God has called us to. Queremos estar capacitados para esa batalla a la que Dios nos ha llamado. The battle is not in the natural. La batalla no es en lo natural. The battle is in the Spirit. La batalla es en el Espíritu. We need to ask the Lord to open our eyes and give us understanding. Debemos permitirle al Señor y pedirle que abra los ojos de nuestro entendimiento. Lord, what's going on here? What is the issue? Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? It may be a spiritual problem when we think it's a natural problem. Puede ser un problema espiritual y no un problema natural. And we need to lead others into battle. Y debemos guiar a otros a la batalla. Amen. Amén. We now want to look at character, Ahora queremos ver el carácter, ability, la habilidad and productivity. y la productividad. Now you'll see this topic in your textbooks. Este título, este tema está en su libro de texto. And I was considering, should we share on this? They have it in their textbooks. Y yo estaba pensando, ¿será que me tomo el tiempo a compartir esto? Porque ya está en el libro. And the Lord started challenging me the importance of this. Y el Señor me estaba mostrando la importancia de todo esto. So we want to spend some time on this subject. Así que queremos pasar tiempo estudiando este tema. For your notes, Revelation 5, 1 through 9. Apocalipsis 5 del 1 al 9.
Here it speaks of the Lord Jesus. Aquí nos está hablando acerca del Señor Jesús. And it makes it very clear that the Lord Jesus is a lamb. Y se nos habla muy claro que el Señor Jesús es el Cordero. It makes it very clear that the Lord Jesus is a lion. También nos habla claramente que el Señor Jesús es un león. Those are two characteristics that we need to come into. Y estas son dos características en las que nosotros debemos entrar también. The characteristic of the lamb. He was the Lamb of God. Debemos tener la característica del Cordero. Él era el Cordero de Dios. We also know that he was the lion of the tribe of Judah. También sabemos que Él es el león de la tribu de Judá. These are both characteristics of the mighty Christ. Ambas son características del cuerpo de Cristo, deben ser. So we want to start looking at the characteristics of a lamb. Así que vamos a ver las características del Cordero. We see in Matthew 11, 28 through 30. Mateo 11 del 28 al 30. We see the meekness of the lamb. Ahí vemos la mansedumbre del Cordero. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Meekness is very, very important. La mansedumbre es algo muy, muy importante. And meekness in some ways is hard to describe. Y la mansedumbre de alguna manera es difícil de describir. Yet it's a characteristic of the Lord Jesus. Aunque es una característica que encontramos en el Señor Jesús. Meekness has many attributes. La mansedumbre tiene muchos atributos. Meekness is not weakness. La mansedumbre no es debilidad. Meekness is strength. La mansedumbre es fuerza. It's the strength of knowing that, Lord, you're in charge. Es la fuerza de saber que Dios está en control. No matter what comes my way, No importa lo que viene en mi camino, you will work it for my good. tú vas a hacer que eso obre para bien. That's meekness in action. Esa es la mansedumbre en acción. When a meek person is functioning properly, Cuando una persona mansa está funcionando correctamente, they're not complaining, they're not murmuring, no están quejándose, no están murmurando, because they see the present difficulty porque ven la dificultad que es presente God is using to work for their good. y Dios está usando eso para trabajar para bien. One that flows in meekness Alguien que fluye en mansedumbre knows that if we love him and are called according to his purpose, sabe que that is, if we love him and are called according to his purpose, sabe que si nosotros le amamos y somos llamados de acuerdo a sus propósitos, that he is working these things for our good. entonces Él está trabajando estas cosas para nuestro bien. Only our God could do such a thing. Solo Dios puede hacer algo como esto. Being treated unfairly, Cuando somos tratados injustamente, being misunderstood, cuando no somos bien entendidos o no se nos comprende, going through great trials, cuando pasamos pruebas muy difíciles, these are for our good. todo esto obra para bien. And a meek person says, Lord, thank you. You mean this for my good. Y la persona dice, gracias Señor, porque esto obra para bien. I remember something that my pastor told me some 40 years ago. Yo recuerdo algo que mi pastor me dijo hace muchos años. I had just gotten saved. I was a teenager, very young in the Lord. Yo era un adolescente muy joven en el Señor. And I was complaining about my home life. Y yo me estaba quejando acerca de mi vida, en mi familia, mi hogar. And I was telling him how hard and how rough it was at home. Y yo le estaba contando lo difícil y lo duro que era ahí en mi casa. And he said to me, I know exactly what you mean. Y él me dijo, yo sé exactamente lo que me estás diciendo. It's like people step all over you. Es como que si la gente te está pisoteando por todos lados. It's like they're wearing soccer spikes and they're walking on top of you. Es como que si están usando tacos o tachones y están caminando encima de ti. And he says, I understand. I go through the same thing.
Y él dijo, yo entiendo, yo paso por lo mismo. And I said, that's not fair, is it? Yo le dije, eso no es justo, ¿verdad que no? He said, well, it's a good thing. Y él me dijo, bueno, es algo bueno. I thought he was on my side. Yo pensé que él estaba de mi lado. Now he's happy that I'm going through all these trials. Y ahora él está feliz de que estoy pasando todas estas pruebas. But looking back, now I understand. Pero ahora cuando miro hacia atrás entiendo. God means it for our good. Dios tiene todo planeado para bien. So when we face these difficulties, Así que cuando enfrentamos dificultades, we can say, oh God, you can bring good from them. entonces nosotros podemos confesar, Señor, tú vas a hacer algo bueno de esto. 1 Corinthians 4:12. Primera de Corintios 4:12. And we labor working with our own hands, Trabajamos con nuestras propias manos. being reviled, Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. being reviled, we revile not again. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Being mistreated, we bless. Nos tratan mal, nosotros bendecimos. That's the character of a lamb. Ese es el carácter del Cordero. The scripture tells us to seek righteousness, La Escritura nos dice que busquemos la justicia, to seek meekness, que busquemos la mansedumbre, that we may be hid in the day of his anger. para que podamos ser escondidos en el día de su ira. That's quite a thought. Ese es un pensamiento. There's such strength in meekness. Hay mucha fortaleza en la mansedumbre. Isaiah 53 verse 7. Isaías 53, verso 7. This again is speaking of the Lord Jesus. Esto nuevamente nos está hablando del Señor Jesús. He is meek and lowly. Él es manso y humilde. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. So he opened not his mouth. Él no abrió su boca. He didn't say, I deserve better than this. Él no dijo yo me merezco algo mejor que esto, But he committed to his Father in heaven. sino que él todo se lo encomendó a su Padre que está en los cielos. Jesus wants us to respond like he did. Jesús quiere que respondamos como él respondió. He didn't sin, he didn't offend or hurt with his words. Él no pecó, él no ofendió con sus palabras. He spoke the truth in love. Él habló la verdad con amor. That's something that a leader must do. Y esto es algo que el líder debe hacer. They must speak the truth, El líder debe hablar la verdad and it must be in love. y debe hablarla con amor. That's being skillful. That's doing what God wants us to do. Eso es tener el talento de hacer lo que Dios quiere que hagamos. James 3:2-3 Santiago 3, del 2 al 3, speaks about the words of our mouth. habla acerca de las palabras de nuestra boca. We can get ourselves in trouble because of the words of our mouth. A veces nos metemos en problemas por las palabras que salen de nuestra boca. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así a todo su cuerpo. Now, God wants to be in control of the words of our mouth. Dios quiere estar en control de las palabras de nuestra boca. When I first got saved, right away God started dealing with me about the words of my mouth. Cuando yo recién fui salvo, el Señor empezó a tratar conmigo inmediatamente acerca de las palabras que salían de mi boca. And I submitted to him and was thankful for the work that he was doing. Yo me sometí a Él y estuve agradecido por la obra que Él estuvo haciendo en mí. Then a few years later, he started dealing with me again concerning the works of my mouth. Y unos años más tarde, Él empezó a lidiar conmigo nuevamente con las palabras que salían de mi boca. And I thought, wasn't this work already finished? Y yo dije, bueno, ¿y no eso ya lo había hecho? Well, some 40 years later, he's still speaking to me about the words of my mouth. Y 40 años más tarde, Él aún sigue hablándome de que tengo que arreglar y quitar ciertas palabras de mi boca. And the nature of a lamb
La naturaleza del Cordero is to speak gracious, fruitful words. es hablar palabras de gracia, palabras que den fruto, There's life and death in the power of the tongue. porque hay vida y muerte en el poder de la lengua. We want to give life. Y nosotros queremos dar vida. We also must be quick to forgive others. También debemos ser prontos para perdonar a otros. If we don't forgive others, we're in trouble. Si nosotros no perdonamos a otros, entonces estamos en problemas. We must overlook the offenses of others. Debemos pasar por alto las ofensas de otros. We put others in prison when we don't forgive them. Nosotros encarcelamos a otras personas si no las perdonamos. And we ourselves are in prison if we don't forgive. Y nosotros mismos estamos en la prisión si no perdonamos. Now we don't keep bringing something up over and over again if we've forgiven them. Si perdonamos a alguien, no estamos trayendo a memoria la misma cosa una y otra vez. The scripture says to forgive from your heart. La Escritura nos dice que debemos perdonar de corazón. If we forgive from our heart, Si perdonamos desde el corazón, then when we see that person again, entonces cuando volvemos a ver a esta persona, we don't lash out after them no agredimos en contra de ellos, because we've forgiven them. porque ya los perdonamos. Joseph skillfully forgave his brothers José pudo perdonar verdaderamente a sus hermanos, because he knew God meant it for good. porque él supo que Dios había preparado todo eso para bien. That's what meekness looks like. De eso se trata la mansedumbre. That's what the quality of a lamb looks like. Así es como se ve la cualidad del Cordero. How important is meekness? Qué importante es la mansedumbre. Matthew 5:5 exhorts us on this. Mateo 5:5 nos exhorta en esto. Blessed are the meek, Bienaventurados los mansos, for they shall inherit the earth. porque ellos recibirán la tierra por heredad. Receiving our inheritance depends on meekness. Recibir nuestra herencia depende de nuestra mansedumbre. We want that meekness developed in our life. Queremos que esa mansedumbre sea desarrollada en nuestra vida. Meekness is that thankfulness, that trusting in the Lord, that He's working these situations for our good. La mansedumbre es saber y reconocer que Él está trabajando cada situación para nuestro bien. In Numbers 12, we see the testimony about Moses. En Números 12 vemos el testimonio acerca de Moisés. He was very meek, Él era un hombre muy manso, above all men that were upon the face of the earth. más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. We would see people rise up against him, Y podemos ver cómo la gente se levantaba en contra de él and he would fall on his face praying for them. y él se postraba sobre su rostro y oraba por ellos. He didn't shake his fist in their face Él no los amenazaba con sus puños and say, God's going to get you. y les decía, Dios se las va a pagar, But he was concerned for them. sino que él se preocupaba por ellos. He had the nature of the lamb. Él tenía la naturaleza del Cordero. He fell on his face and says, oh God, pardon their sin. Él se postraba sobre su rostro y clamaba y decía, Señor, perdona sus pecados. At one time, God even said, step aside and I'm going to destroy all of them. Hubo una vez que el Señor le dijo a Moisés, hazte a un lado y los voy a destruir a todos. And I'll make of you a great nation. We'll start all over. Y yo voy a hacer de ti una gran nación, vamos a empezar de nuevo. And Moses knew the real heart of God. Pero Moisés conocía el verdadero corazón de Dios. And he interceded for God and God spared them. Y él intercedió delante de Dios y Dios los perdonó. Oh, they deserved to get it. A ellos se la merecían. I'm thankful I'm not in charge, Yo estoy agradecido con Dios que yo no estaba a cargo de ellos. because I really deserve to get it. Porque si yo también me la merecía. 1 Peter 3, 4 through 5. Primera de Pedro 3, 4 y 5. It's that hidden man of the heart. Es ese hombre que está escondido en el corazón. The need for meekness is something great and deep within. La necesidad de la mansedumbre es algo muy profundo.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahí es manso, que es de grande estima delante de Dios. Now here it's speaking about meekness to the ladies. Aquí le está hablando a las mujeres acerca de ser mansas, afables y apacibles. How does it apply to the men? ¿Cómo se aplica esto al hombre? Well, it certainly does. Bueno, ciertamente también, We want to be a part of the bride of Christ. porque somos partes de la novia de Cristo, Without spot or wrinkle or any such thing. sin mancha ni arruga ni ninguna cosa semejante. Meekness is required. Se requiere de mansedumbre. And meekness shown is trusting in God. Y la mansedumbre se muestra cuando confiamos en Dios, It's trusting that He's in charge and He sees everything. confiando que Él está en control y que Él está al cuidado de todas las cosas. Now, this is very easy to say and talk about, Es muy fácil decirlo y hablar al respecto, but when we're in certain situations, it can be difficult. pero si estamos en alguna situación, puede ser difícil decirlo. It can be hard. Puede ser muy difícil. But God can cause that nature of the Lamb, that meekness be a part of our life. Pero Dios puede provocar que esa mansedumbre esté en nuestro corazón. Lord, I choose to believe you. Señor, yo creo, yo escojo creerte. Another thought in the thought of the Lamb Hay otro pensamiento acerca del Cordero, is purity. es la pureza. Little things can be very important. Cosas pequeñas pueden ser muy importantes. And we want the thought and the laws of purity deep in our heart. Queremos el pensamiento de la pureza muy profundo en nuestro corazón. God wants to bring shortcomings to the light. Dios quiere traer cosas que suceden y sacarlas a la luz. And God will work in our life to do that very thing. Y Dios va a hacer que esto suceda en nuestra vida. And a lamb allows the correction of the shepherd. El Cordero permite que el Señor lo corrija, el pastor lo corrija. Satan was given permission by God to test Job. A Satanás se le dio permiso que pudiera probar a Job. Jesus said that Satan would sift Peter as wheat. También Jesús dijo que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como al trigo. But God knew about this. Pero Dios sabía todo esto. He gave permission. Él era el que daba el permiso. And it was His working in the life of these men. Y era su obra la que Él estaba haciendo en la vida de estas personas. In Hebrews 12, verse 10, En Hebreos 12, versículo 10, we see why these things happen. vemos cómo estas cosas suceden. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, That we might be partakers of His holiness. para que podamos participar de su santidad. We allow these things. Nosotros permitimos estas cosas. Wasn't Jesus tested in the wilderness? ¿No era Jesús el que fue probado en el desierto? Body, soul, and spirit was tested in the wilderness. En cuerpo, alma y espíritu fue probado en el desierto. And Jesus overcame the trials of the devil. Y Jesús pudo vencer las pruebas del diablo. He finishes His ministry on earth Él termina su ministerio en la tierra by saying, "The prince of the air cometh." al decir que el príncipe de esta tierra vendrá. He was speaking of Satan, Él estaba hablando de Satanás and he finds nothing in me. y él no va a hallar nada en mí. Now, have you ever considered that Satan had no claims, no foothold in the Lord Jesus Christ? ¿Se han dado cuenta que Satanás no podía tener nada en qué aferrarse o de dónde agarrar a Jesús? I've considered, that's Jesus. That could only be accomplished by Him. Tal vez pueden pensar, bueno, él era Jesús, no podía pasarle nada. But the Lord has challenged me with something different. Pero el Señor me ha retado a mí con algo diferente. That we're to desire to be like that. Que nosotros debemos anhelar ser así. That the Prince of the Air will come and find nothing in us.
Que podamos llegar al punto de que venga el príncipe de esta tierra y no encuentre nada malo en nosotros. So we want to allow God to work deep in our lives. Debemos permitirle al Señor que trabaje profundamente en nuestra vida. Only a meek lamb will allow God to do these things. Porque solo un cordero manso le va a permitir al Señor hacer toda esta obra. By God's grace, we can be perfect and entire and complete. Y por la gracia de Dios nosotros podemos ser completos, perfectos. Like Jesus said in John 14:30. Así como Jesús dijo en Juan 14:30. This is a wonderful testimony. Este es un testimonio maravilloso. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. That was possible in the Lord Jesus. Eso fue posible en el Señor Jesús. And we want God to work so it's possible in us. Y queremos que Dios trabaje en nosotros para que esto también sea posible en nosotros. There's nothing that the enemy is allowed to point his finger at in our life. No hay nada que el enemigo pueda señalar en nuestra vida. Because we've allowed the Lord to work. Porque le hemos permitido al Señor obrar. Amen. Amén. Another characteristic of a lamb is gentleness. Hay otra característica del cordero que es la amabilidad. Psalm 18. Salmo 18. Your gentleness has made me great. Tu benignidad me ha engrandecido. And that's how we want to respond with others, in gentleness. Y así queremos responder hacia otros con gentileza, con benignidad. Speaking the truth. Hablar con verdad. In y love. Y amor. We speak the truth in love. Debemos hablar la verdad con amor. That's Ephesians 4:15. Eso lo vemos en Efesios 4:15. We're not to rule by fear and harshness. No debemos estar gobernados por dureza. That creates an insecurity in the people. Porque eso crea una inseguridad en las personas. Do you remember Solomon's son Rehoboam? ¿Se acuerdan de Roboam, el hijo de Salomón? 1 Kings 12 gives us the story about him. Primera de Reyes 12 nos da la historia acerca de él. He was made king and all Israel came before him. Él fue hecho rey y todo Israel vino delante de él. Came before King Rehoboam. Todo Israel vino delante del rey de Israel, del rey Roboam. And they said, your father ruled with harshness. He made our lives hard. What will you do? Y todo el pueblo le dijo a Roboam, tu padre nos trató con dureza y nos exigía mucho, ¿qué vas a hacer tú? And he says, come back in a certain amount of days and I'll give you my answer. Y Roboam les dijo, vengan en unos cuantos días y yo les daré la respuesta. And Rehoboam sought counsel of the old men that served under his father Solomon. Y Roboam fue y pidió consejo con los ancianos que trabajaban con su padre. And they said, treat the people kindly, be their servants. Y ellos le dijeron, trata al pueblo con amabilidad, con benignidad, sé bueno. And they'll serve you forever. Y ellos te van a servir para siempre. And then he sought counsel of the young men, his peers that he grew up with. Y entonces él después fue y pidió consejo con sus amigos jóvenes. That was a mistake. Y ese fue un error. Just stopping for a minute. Solo detengamos aquí un momento. We don't receive counsel from our peers. Nosotros no debemos recibir consejo de nuestros compañeros. But we go to someone that's above us, that can see better than we can see. Sino que debemos ir con alguien que está sobre nosotros, que puede ver mejor de lo que nosotros vemos. We're not saying they're better than we are. No estamos diciendo que son mejores que nosotros. But the responsibility that God has given them sino que la responsabilidad que Dios les ha dado allows them to see from a better perspective. Les permite ver las cosas desde una mejor perspectiva. That's the job of a true leader. Ese es el trabajo de un líder verdadero. They aren't better than the people they serve. No son mejores que las personas a las que ellos sirven. But they see things from a different perspective. Sino que ven las cosas desde una perspectiva diferente. So Rehoboam
went to the old men and the young men. Así que Roboam fue con los jóvenes y con los ancianos. The old men said, "Be kind, and the people will serve you forever." Los ancianos le dijeron, debes ser benigno y la gente te va a servir para siempre. The young men said, "Oh no, be extra harsh with them. Rule over them with an iron fist." No, y los jóvenes dijeron, no, tú debes gobernar con dureza y ponerles un yugo muy pesado. And he listened to their counsel and told the people that my fathers made it hard for you, and I'm going to make it extremely hard for you. Y entonces él siguió este consejo y les dijo, bueno, mi padre los trató con dureza, yo los voy a tratar con mucha más dureza. And he lost the heart of the people. Y él perdió el corazón de su pueblo. They divided the kingdom. Ellos dividieron el reino. He did not speak the truth in love. Él no habló la verdad con amor. Now we see this same thought in the difference between Jacob and Esau. Y vemos este mismo pensamiento cuando vemos a Jacob y a Esaú. For your notes, Genesis 33. Apunten en sus notas Génesis 33. Jacob and Esau had met together again and restored their relationship. Jacob y Esaú se habían reunido nuevamente y habían restaurado su relación. And Esau said, "Come with me, my brother, and we'll go here." Y Esaú le dijo, ven con nosotros, amigo, y iremos aquí. And Jacob said, "No, I can't go that fast. Y Jacob le dijo, yo no puedo ir tan rápido. There's the flocks that I'm concerned about, the lambs. Porque el rebaño me preocupa, los corderitos. And if I drive them hard, they'll die and suffer." Y si yo me apresuro, entonces ellos van a morir y van a sufrir. See, he was very concerned about the needs of each one. Jacob estaba muy preocupado por las necesidades de cada uno. That's the mark of a good leader. Esa es una señal de un buen líder. Not one is left behind. Ni uno queda atrás. Not one is lost. Ni uno se pierde. But a good leader reaches back and brings them all forward. Sino que un buen líder se va a ir hacia atrás y alcanzar a los que se quedan atrás. That's the nature of a lamb. Esa es la naturaleza del cordero. The medical field tells their workers that you must be gentle. En el campo de la medicina se le dice a los que trabajan en el área que deben ser muy benignos, muy bondadosos. When a patient is having surgery, Cuando un paciente está pasando por una cirugía, they don't get out the hammer and saw. no sacan el martillo y el serrucho. That's how I would do it. I'm a carpenter. Let me at it. Así trabajo yo, soy carpintero y déjenme trabajar. But a doctor uses the least invasive way possible. Pero un doctor usa el método menos invasivo posible. He makes the smallest cut possible Él trata de hacer la herida más pequeña posible so that there's quick recovery. para que se recuperen lo antes posible. I listened to a pastor and his wife, Yo escuché a un pastor y a su esposa and I really learned something. I want to pass that on to y yo you. aprendí algo y les quiero compartir esto. The pastor's wife says, "The job of my husband La esposa del pastor dijo, el trabajo de mi esposo is to strengthen and build up the people, es fortalecer y edificar a las personas so that when the Lord comes in and does surgery in their life, para que cuando el Señor venga y haga una cirugía en sus vidas, they'll be strong enough to make it and live." estén lo suficientemente fuertes para poder sobrevivir. And the Lord comes in so skillfully, Y el Señor viene con mucha audacia, so graciously, con mucha gracia, and he just removes what has to be removed. y solo quita lo que tiene que ser removido. And our job is to lead people to the Lord, Y nuestro trabajo es guiar a las personas hacia el Señor, to kindly show them the ways of the Lord. para que amablemente puedan ver los caminos del Señor. And then the Lord can do a deep work in their lives. Y de esa manera el Señor puede hacer una obra profunda en sus vidas. The blessings of peace and meekness and a gentle spirit. Las bendiciones de la paz, de la mansedumbre, de un espíritu quieto. Another thing about the spirit or the thought of a lamb.
Hay otro pensamiento acerca del Cordero. It's easily to be entreated. Se puede tratar con facilidad. It's not harsh and rash in their ways. No es duro y áspero en su manera de ser. We want to have the ability to yield to others when it's okay to yield to others. Queremos tener la habilidad de poder ceder hacia otros cuando está bien el ceder. Controlling everything is not the same as leading well. Controlar todo no es lo mismo que liderar bien. We must be flexible and allow others to express that which God has given them. Debemos ser flexibles y permitir que el Señor muestre lo que el Señor les ha dado. Now, if a person is getting something wrong, and it's an essential thing, Si una persona se está tomando una idea equivocada de algo esencial, then we must step in and make things straight. entonces debemos intervenir y enderezar las cosas. But there's some decisions that aren't essential, that aren't that important. Pero hay decisiones que no son esenciales ni son tan importantes. And we must let members of the team make decisions. Debemos permitir que miembros del equipo tomen decisiones también. The Lord Jesus does that. El Señor Jesús hace esto. He grants us the desires of our heart. Él concede los deseos del corazón. And we want to be that way towards others. Y nosotros queremos ser de esta manera con otros. We want to be full of kindness. Queremos estar llenos de amabilidad. Luke 6:35. Lucas 6:35. It tells us the depths of kindness that is necessary. Nos habla de las profundidades de la amabilidad que son necesarias. 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. That is an amazing quality. Esta es una cualidad sorprendente. He's kind to the good and to the evil. Él es benigno para con los buenos y para con los malos. I look at that and say, "Oh Lord, I lack in that area." Yo veo esto y yo digo, Señor, a mí me falta esta área. Oh Lord, give me the spirit, the characteristic of the Lamb. Señor, dame la característica del Cordero. Our Heavenly Father is kind to all. Nuestro Padre Celestial es benigno para con todos. He sends rain on the just and the unjust. Él envía lluvia sobre los justos y sobre los injustos. He's kind to people no matter what they're like. Él es amable con las personas sin importar cómo son. He's impartial to everyone in the flock. Él es imparcial con todos los que están en el rebaño. He seeks the best for each one. Él escoge lo mejor para cada uno. Proverbs 31 verse 26 Proverbios 31:26 speaks of the virtuous woman. habla de la mujer virtuosa. She opens her mouth in kindness. Ella abre su boca y habla bien. In her mouth is the law of kindness. En su boca está la ley de clemencia. We want that for our life. Queremos esto para nuestras vidas. Another characteristic of the Lamb Hay otra característica del Cordero. is that he's peaceful. Él es pacífico. We see this in Isaiah 32:17 through 18. Lo vemos en Isaías 32 del 17 al 18. Throughout Scripture we see two items linked together. A través de la Escritura vemos dos cosas que están unidas una con la otra. Peace and righteousness. La paz y la justicia. Righteousness brings peace. La justicia trae paz. The kingdom of God is not meat nor drink, El reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness, sino justicia, peace and joy. paz y gozo. Peace and joy are an outflow of righteousness. La paz y el gozo son un resultado de la justicia. When there's righteousness, peace follows. Cuando hay justicia, la paz sigue. Let's look at that in Isaiah. Veamos esto en Isaías. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. So there's the work of righteousness.
Entonces está la obra de la justicia. The Holy Spirit speaks to us and makes us according to God's righteousness. El Espíritu Santo nos habla y nos muestra la justicia. We obey the voice of the Lord and we're become righteous. Obedecemos la voz del Señor y llegamos a ser justos. And then there's peace. Y entonces hay paz. And then there's the effect of righteousness. Y después está el efecto de la justicia. This is the service and work of God. Este es el servicio y la obra de Dios. He works us and he produces righteousness. Él trabaja en nosotros y produce justicia. It's not something we can do on our own. No es algo que podemos hacer por nosotros mismos. In Matthew 7:21 through 23, Mateo 7 del 21 al 23 it speaks about what true righteousness is. nos habla de la justicia verdadera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Righteousness just isn't doing different things, it's doing the will of God. La justicia no es hacer diferentes cosas, sino es hacer la voluntad de Dios. And being right with God brings tremendous righteousness and peace. Y estar bien con Dios trae mucha justicia, paz. Peace is a matter of being justified by faith. La paz viene por estar justificados por la fe. We recognize the righteous work that the Lord Jesus has done. Reconocemos la obra de justicia que Dios ha hecho en nosotros. That our life is complete in Him. Que nuestra vida es completa en Él. Then peace comes as we do the work of God. Entonces viene la paz cuando hacemos la obra de Dios. And we allow the Holy Spirit to work in us. Y entonces le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. The Lord wants to give us peace. El Señor quiere darnos paz. John 14 verse 27. Juan 14, 27. Peace I leave with you. Mi paz os dejo, My peace I give unto you. mi paz os doy. Not as the world giveth, No como el mundo la da, I give unto you. yo se las doy. Let not your heart be troubled, No se turbe vuestro corazón, neither let it be afraid. ni tenga miedo. It's because God gives His peace. Es porque Dios da su paz. And we want to have that peace in our life. Y nosotros queremos tener esa paz en nuestra vida. We will find people that are in terrible storms, terrible Y difficulties. vamos a encontrar a personas que están pasando por terribles tormentas y dificultades. And we want to be able to say to them, Y queremos ser capaces de decirles. we want to be able to say to the storm that they're facing, Queremos ayudarlos en la tormenta que están enfrentando. peace, be still. Hablarle a la tormenta y decirle paz, estad quietos. That's not something we can do with our own ability. Eso no es algo que podemos hacer nosotros con nuestra propia habilidad. It comes with our relationship from the Lord. Esto proviene de nuestra relación con el Señor. It comes as we respond to the Lord in salvation. Todo esto viene mientras nosotros le respondemos al Señor en nuestra salvación. It comes as we obey the Lord and do the works of the Lord. Esto proviene cuando obedecemos al Señor y hacemos su obra. It comes as we allow the Lord to do a work in us. Esto proviene mientras nosotros le permitimos al Señor que trabaje en nosotros.